Muy bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta emisión vamos a Ecuador y lo hacemos para hablar sobre la crítica situación del sistema carcelario en este país. Una crisis que tuvo uno de sus episodios más sangrientos a fines de septiembre, cuando un motín en una cárcel de Guayaquil dejó más de 100 personas muertas. Una crisis que además visibiliza las condiciones en las que viven las personas que están privadas de su libertad en Ecuador. Y en esta emisión vamos a enfocarnos en uno de los sectores más vulnerables de la población carcelaria. Estamos hablando del colectivo LGBTIQ+, y por eso nos acompaña Odalis Cayambe. Ella es mujer trans, expresidiaria en Ecuador y también activista y directora de la organización Vivir Libre, que hace parte de la red comunitaria trans de Ecuador y que se dedica a asistir a la población carcelaria LGBTIQ en este país. Odalis, muchísimas gracias por tu presencia en la entrevista de France 24. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos, gracias por la invitación. No, Aquí gracias a estamos. ti, por favor. La situación de la población LGBTIQ en Ecuador, como decíamos, ya es crítica en libertad. Recordemos además que en Ecuador la homosexualidad se despenalizó recién en 1997. No hay leyes ni políticas públicas específicas para las personas trans. En este contexto, ¿cuál es la situación actual de las personas trans en el país y en particular en sus cárceles? Bueno, como lo mencionaste, en el 97 se despenalizó la homosexualidad en Ecuador, lo cual no ha sido una garantía de vida para ninguna de nosotras. Desde el mismo INE, en el registro del Estado, no habla de una claridad sobre los cuerpos y la vida trans. Imagínate, el ser una mujer trans LGBTI privada de libertad es vivir en un total abandono, en un olvido estatal, es el ser privada de libertad. Bueno, por decir, yo siempre hemos dicho nosotras, culpable o no, ya estamos pagando una sentencia, lo cual nosotros lo que buscamos dentro de estos organismos de sistema de rehabilitación social es que se cumplan las garantías en las mujeres trans, entre ellas los llamados reglamentos penitenciarios, algo que no se cumple dentro del sistema. Entonces, bien crítica la situación, algo no nuevo, todo lo que ha pasado, pero la situación sigue siendo muy crítica dentro de ellos. Ahora, yendo a tu caso en particular, Odalis, y por supuesto hasta donde quieras y hasta donde puedas contarnos, cuál fue tu experiencia personal mientras estuviste privada de tu libertad. En una entrevista contaste que llegaste a tener cierto comportamiento incluso para que te declararan loca y que no se te acercara nadie. Bueno, mi proceso de vida, yo siempre he dicho, yo hablo de nuestra organización, la red trabaja de la realidad de cada una de nosotras como lideresas comunitarias, y yo hablo siempre de mi realidad. Yo desde mi temprana edad, yo soy una mujer trans que vengo viviendo desde los 11 años el sistema de violencia en calle y del sistema penitenciario de los 13, 14, 15, 16, 18 años, siendo una niña, una adolescente trans, viviendo todo este sistema, y mi adultez, como yo siempre digo, volví a restringir el sistema, primero por ser trabajadora sexual, por ser trans, y ahora en mi adultez por ser buena gente. Bueno, culpable o no, igual. Ya estuve, ya pagué mi proceso. Dentro de todo esto nació Vivir Libre, basada en la violencia sistemática que viven aún las mujeres trans privadas de libertad. Lo cual desde mí, mi persona, yo como me ves, he visibilizado siempre como una mujer trans de mi niñez, fue al sistema, algo que el Estado no lo quiso evidenciar. Yo ya estoy documentada legalmente como Dalis Cayambe. El Estado me obligó a identificarme masculinamente porque, entre comillas, ellos no hicieron un sistema para mujeres trans ni para LGBTI. El sistema está hecho para hombre o mujer, más no bajo un contexto de defensa para nuestra población que somos vulnerables dentro del sistema. Entonces, desde toda esta iniciativa de mi propia experiencia, tuve que comenzar, tuve muchos tropiezos como mujer trans, nunca respetaron mi derecho a la identidad, mi derecho a la vida y sobre todo a la expresión de género que está contemplado en la Constitución, en el artículo 11, numeral 2, donde se debe respetar mi condición, mi expresión de género, así no tengo una identidad. Algo que no hace el sistema con las mujeres trans LGBTI que caen en el sistema, lo cual las obligan a vivir todo un sistema heteronormado, patriarcado, totalmente, que es un sinónimo de violencia. Y esto hizo que nosotras comenzáramos a incidir. Dentro de mi propia experiencia, mi encabezado era por presunta explotación sexual, una sentencia mínima de 6 años, lo cual no me conllevaba a que a mí me lleven a máxima seguridad, me llevaron a vivir toda una ola de violencia con personas que tenían un índice delictivo sumamente alto, o sea, nada que ver con mi contexto de vida.
lo cual desde ahí, como contaste, me tocó pedir ayuda porque el centro no quería ayudar porque ellos fueron claros al decir que el sistema estaba hecho para hombres, no para mujeres trans ni para LGBT, sino para hombres. Y como tal me estaban tratando. Entonces, gracias a una psicóloga que me dijo, sabes que la única forma que tengas que salir de aquí es haciéndote la loca. Yo te puedo sacar de este sistema, amiga, es que te hagas la loca, lo cual a mí me tocó no bañarme, estar encerrada en celda mínimo como 3 meses, me tocó yo mismo flagelarme, para que así el sistema pueda verme de una forma donde me pueda llevar a que nosotros tanto peleábamos, ¿no? Sabíamos que existía, pero no se aplicaba como era el trato prioritario. Desde ahí nosotras comenzamos a incidir toda la violencia que vivimos las mujeres trans, el trato humano que nos hacen adentro, la esclavitud que todavía existe en las mujeres trans, la violencia sistemática que es practicada en diferentes puntos. Comenzamos a trabajar todo esto basado en la violencia que aún se vive. Ahora, hablemos de otro punto. Una vez libre, Sodalis, si ser trans ya implica tener muchísimas menos posibilidades, ahora ser una mujer trans con antecedentes penales, imagino que debe ser muchísimo peor. En este sentido, ¿hay un doble estigma? Por supuesto que sí, es muy súper complejísimo la vida, sobre todo las mujeres trans, es privada de libertad, es una etiqueta que no te deja ni sobrevivir. O sea, si así nosotros no tenemos un registro de ley de trabajo, no tenemos un registro de ley de salud, no tenemos un registro de ley de seguro social, un seguro. Imagínate ser privada de libertad, nosotros vivimos en una violencia continua y con un abandono social, porque la sociedad no perdona el hecho que nosotras queramos vivir como nos vemos y como sentimos. Imagínate si nos van a perdonar a muchas saliendo con un grillete en las piernas y a otras sin ninguna oportunidad. Es por esto que se vive la reincisión en personas LGBTI al sistema, porque encima que no hay un verdadero sistema de rehabilitación social, la sociedad discrimina, humilla, maltrata, lo cual las chicas vuelven a recibir el sistema porque es como un élite que ahí mismo está. Mientras no hay una educación de verdad, las mujeres trans no vamos a vivir, sobre todo la es privada de libertad, con una sentencia digna, a que a pesar que dentro de las cartas magnas dice que el Estado debe hacer un acompañamiento después de un año a las privadas de libertad, algo que jamás hacen. Y lo que pasa, el resultado es una rescisión nuevamente del sistema o vivir en calle y violencia. Vinculado a esto que estás hablando sobre la reinserción, ¿no? Que es clave y es hacia donde deberían apuntar, por supuesto, las prisiones. Desde la Red Comunitaria Trans de Ecuador, ustedes están ayudando muchísimo en este sentido con casas de acogida, ¿verdad? Para expresidiarias, porque el nivel de reincidencia es bastante alto, ¿no? Estamos hablando de muchísimas personas que al salir no tienen trabajos, no tienen un círculo de contención tampoco. Sí, desde otros puntos, nosotros comenzamos dentro del sistema. Vivir Libre inició desde 2013 basado en la violencia que vivió Dalis Cayambe y que vivió un grupo de mujeres trans y LGBT dentro del sistema. Y nosotras seguimos todavía trabajando, somos un grupo de 13 mujeres trans a nivel nacional, ex privadas de libertad, porque somos la red trans, lo cual nosotras trabajamos pensando desde adentro. ¿Por qué la rescisión? ¿Por qué las compañeras, a pesar que acá adentro las cogen como mula humana, las cogen como empleadas, la cogen como la chica del trabajo sexual no remunerada? O sea, sin número de violencia vuelven a reincidir. Es porque el sistema no trabaja con políticas claras, uno sale a la calle, no encuentra trabajo, uno tiene que volver a ejercer el trabajo sexual. Imagínate si una es criminalizada por ser trabajadora sexual, imagínate por ser ex PPL. Entonces, cuando salen a la calle, de una vez son llevadas a retenes, son otra vez llevadas por un proceso judicial. Entonces, todas estas cuestiones hacen que las chicas, y en realidad me da mucha pena decirte que mucha de la población trans LGBTI vivan en situación de calle, por el abandono total que existe a la población trans privada de libertad. Total, Ex privadas de libertad. una suerte de condena. Ahora quisiera preguntarte lo siguiente, sobre esto ya estuvimos charlando un poco, ¿no? Pero esa falta de reconocimiento de lo que es su identidad en Ecuador se traduce en lo que pasa en las cárceles donde una mujer trans, como bien decías vos, comparte el espacio con varones heterosexuales, o sea que están conviviendo con el sector que más violencia ejerce sobre ustedes y además en un contexto de encierro y de aislamiento, esto implica estar, como vos decías, expuestas a todo tipo de violencia que
van desde negarle su identidad hasta los abusos físicos que vos misma relatabas. ¿Qué efectos puede tener esto en lo que es su autopercepción, ¿no? Y en su propia valoración de ustedes mismas? Las chicas, bueno, te hablo como privada de libertad, porque todavía lo sigo haciendo por el Estado, te comento. La percepción de nosotras, de muchas, es un ciclo lo cual muchas salen con ganas de rehabilitarse, de vivir una vida totalmente libre de violencia, pero la verdad el sistema no lo deja. Mientras el Estado no cumpla con garantías claras en la población trans, mientras la gente en Ecuador deje de ver mucho más allá del 97 y una recolección de firmas, las mujeres trans, sobre todo las que viven en más violencia, que son las ex privadas y las privadas de libertad, no van a tener ni un contexto de vida más que una restricción. Y como yo siempre he dicho, Ecuador solamente lleva una organización que trabaja en ellas, que somos nosotras, que tratamos de buscar desde la casa de acogida el proceso laboral, el proceso educativo, el proceso de salud y el proceso deportivo. Pero esa es competencia del Estado, y lo cual el Estado ni siquiera quiere ni garantizar la vida de las mujeres trans, imagínate con nosotros. Entonces, expectativas claras otra vez, enrumbarnos, sobre todo en el tema de la visibilidad, para que se comiencen a reconocer los cuerpos y la vida trans desde cualquier trayectoria, desde cualquier punto, las privadas de libertad, las adultas mayores, la niñez y la adolescencia trans, las privadas, bueno, sin número de situaciones y mujeres trans que estamos en línea, pero somos invisibilizadas. Odalis Cayambe, muchísimas gracias por tu presencia en la entrevista de France 24. Ha sido un placer dialogar contigo realmente. A ustedes, muchas gracias. No, gracias a ti nuevamente y a nuestra audiencia, como siempre, la invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com. Sigan con nosotros.